Continuamos con Saber y Sabor. Bueno, siempre la tanda me obliga a irme o quitarle la palabra a alguien. Entonces, Felipe, te queda para decir lo que querías decir justamente sobre el tema que hablábamos en el bloque anterior de la globalización. Que así hablamos de esta situación nueva del país. Lo conversamos con Julio y también en el grupo, que una cosa que produce mucho dolor de la democracia en estos años es haber quintuplicado el índice de pobreza, y esto se vive también en la provincia. La provincia de Salta, la pobreza ha crecido de manera exponencial. Hubo una migración muy grande del campo a la ciudad por la tecnificación, por todas las razones que podemos poner, pero generó bolsones de pobreza muy grandes, como cinturones que van asfixiando a esos núcleos, donde se produce también una pérdida de valores, ¿no? La primera generación conserva los valores de la familia, las tradiciones, el campo, que vienen del campo, y el sentido de familia, el sentido religioso. Todo se va perdiendo después porque la otra generación ve el contraste entre la riqueza, la pobreza, la abundancia, a veces hasta vergonzosa ostentación que hacen algunos de su riqueza. Esto es un combo muy peligroso que en Salta se ha complicado bastante. Vos en el corte hacías referencia a la forma que te parecía de recuperar el país. Claro, hablamos de recuperar el país, todos decimos trabajando, ¿no? Julio dice poner a la Argentina en producción, es decir, generar un desarrollo de este país superando todo lo que es la especulación financiera, que es lo que en este momento nos está rigiendo los destinos de la patria. Y recupero una frase tuya en una reunión que decía: tenemos que pensar en un país de posguerra. Es decir, cómo Italia, como Alemania, cómo casi toda Europa se levantó después de la guerra, fue con trabajo, fue con sentido de sacrificio. Pero ahí había también un consenso social. Yo creo que esto nos hace falta a nosotros en este momento. Necesitamos una mesa de diálogo social que nos permita discutir cordialmente. Es decir, aunque pensemos diferente, aunque tengamos visiones diferentes, poder bajar un poco el clima de tensión de esta mentada grieta y plantear caminos alternativos de salida de este país, que generen un país productivo, con trabajo. Y que cuantos intereses, creo que tenemos que empezar todos a pensar que hay algo o mucho para resignar en pro de un acuerdo. Pues ¿no? hay problemas culturales gravísimos que nos están metiendo desde afuera, que van desdibujando un poco los valores que tenemos, y yo creo que yo no puedo pensar ni en verde, ni en celeste, ni en blanco. Tengo que pensar en celeste y blanco, tengo que pensar en la patria. Es decir, si nosotros recuperamos este sentido de nación y empezamos a trabajar en un proyecto de país, todos, ¿no? Claro. O sea, concretamente, Felipe, y obviamente coincido, ¿no?, de que ya no tenemos que ser ni peronistas, ni radicales, ni renovadores, ni lo que sea, somos salteños o somos argentinos. Creo que eso, en definitiva, nos va a dar la pauta para que podamos crecer. Porque si cada uno se va a quedar encapsulado en sus intereses particulares o corporativos, realmente va a ser un gran perjuicio para la provincia. Y después la economía de guerra, que vos también lo acabas de decir, obviamente también coincido, los grados de que tenemos, los números macroeconómicos, la gran dependencia que tenemos de la patria financiera, de los préstamos que nosotros tenemos, van a ser muy duros seguir y revertir la situación. Y vuelvo a repetirte, salir de la patria financiera para llegar a la patria productivista, a la patria de desarrollo, a la patria de... Frente a lo que ustedes exponen y que yo suscribo, permíteme que yo les haga una pregunta a ellos. Entonces, ¿cuál es el problema de la Argentina? Defínanme cuál es para ustedes el problema del cual se pueda empezar a resolver el resto. ¿Cuál es nuestro problema? Para mí el problema principal es decir, está que cada uno juega un juego a corto plazo con intereses partidarios, intereses mezquinos o personales, o la realización personal. Si los que piensan, los que tienen poder, me refiero al poder político,
los que tienen capacidad de generar riqueza, al empresariado, los que tienen la misión de educar, no piensan en argentino, entonces no vamos a poder reconstruir un país. Entonces, uno de los problemas principales creo que es ese, problema de identidad con nuestra propia nación. El planteo es justamente, tenemos que empezar a ver, primero como argentinos, sabemos que hemos andado mal, los números no nos están dando, no vamos a crecer, eso es lo que viene, corremos peligros muy serios de estar en un estado de cesación de pagos. El planteo es ese, es decir, bueno, empecemos a pensar en argentino. Hay más de 250 mil millones de dólares de argentinos que están afuera. Entonces no pretendamos que si estamos hablando de traer inversiones, si no vienen primero los argentinos y empiezan a plantear. Pero mientras no tengamos las reglas de juego claras, estabilidad, seguridad jurídica, un liderazgo real, porque acá el tema del liderazgo es clave para cualquier planteo. Fíjate vos que hoy el planteo, si vamos a hablar de inversiones, hoy el inversor no te ve el gobierno actual, te ve el gobierno actual y lo que piensa la oposición, porque también saben que la oposición puede llegar a ser gobierno, entonces tienen que evaluar también el planteo de la oposición. Entonces, no es un planteo de corto plazo, es decir, bueno, yo invierto ahora y en un año voy a recuperar una inversión. No, el planteo es a largo plazo. Ustedes están diciendo lo que pienso yo de otra manera. El problema de la Argentina es de dirigencia. Totalmente. Tenemos una dirigencia de quinta. Y no solamente la dirigencia política, que es la que tiene las responsabilidades institucionales y por eso se hace más peligrosa. Toda la dirigencia en la Argentina es un fracaso. Bueno, porque no aprendió nunca a mirar el largo plazo. Desde 1816 hasta ahora. Y agravado, salvo honrosa excepción. Agravado por la corrupción. Y está perfecto, lo ha dicho toda la dirigencia. Problema de dirigencia. Le digo al señor televidente o a la señora televidente que nos está mirando, ¿no? Ustedes piensen en la dirigencia deportiva y miren los resultados que tenemos en el deporte en la Argentina. Piensen en la dirigencia sindical, piensen en la dirigencia empresaria, en la dirigencia política, y así podría seguir enumerando, y hace a lo que dice Gustavo, a lo que dicen acá mis invitados. En Salta hay un problema social interesante, que tiene que ver con la violencia en contra de la mujer, la violencia en contra del niño, de los ancianos, tiene que ver con los suicidios, tiene que ver con el hambre. ¿Cuál es tu opinión de eso, Felipe? Pienso que nosotros tenemos que, o desde las autoridades, hay que reeducar. Creo que es un problema básico también de educación. Nosotros tenemos un problema, la violencia machista, por llamarlo de algún modo, tiene un raigambre cultural muy profunda. Siempre recuerdo los refranes gauchescos que decían, así entre broma, y hombres y mujeres, niños jóvenes, todos aplaudían en un festival folclórico, y decía, el payador dice, la mujer es como el cuero, cuanto más se la golpea, más fuerte se la golpea, más rápido se ablanda. Que vos que sabés cuero es este tema. Esto que nos produce risa, a veces, y lo repetimos, es la cultura que van teniendo nuestros hijos. Entonces, vemos violencia en la calle, sobre mujer que siempre quiere meterse a pelear con alguien que les pega a los propios hijos. Digo, no te metas, te van a pegar a vos, pero toda esa violencia que vamos generando se hace cultura y está metida en el ethos mismo de nuestro ser. Entonces, si esto no lo revertimos, es muy difícil superar el tema de la violencia. Se gasta mucho dinero en programas para tratar el tema de la violencia, el tema de la pobreza, se hacen simposios, pero poco llega concretamente a la gente que lo necesita. Entonces, hay que replantear el tema cultural, el tema educacional en este aspecto, y después de la pobreza en la infancia, de la desnutrición intrauterina, de la desnutrición infantil, esto sí es un problema agravado en Salta, y cuanto más ministerios hay, cuanto más programas se hacen, menos llega a la gente. Eso es preocupante. Por eso habla de lo que decía Gustavo, que el programa nuestro es esencialmente de la dirigencia. Es decir, no se hacen acciones concretas que recaigan en la gente. El viejo obispo de Cafayate, antes de Cipriano, Monseñor Cipriano, decía que de cada peso, él estaba en Cáritas a nivel nacional en la época de Menem, de un peso que salía para asistencia social,
3 centavos llegaban a la gente. El resto se lo comía la corrupción, la burocracia, claro, el intermediario. Entonces, esto todavía preocupa porque es un mal endémico en nuestra sociedad. La pobreza es consecuencia también de la corrupción. La corrupción mata. Y si esto no se revierte... hay un tema preocupante también que poco se habla, en ningún medio se lo ve con claridad, y es el tema de los suicidios. Tenemos un índice interesante, bueno, ese es otro tema alto de suicidios, ¿no? Sí, no, de jóvenes. Los suicidios, evidentemente, es porque los chicos no tienen contención, ni tampoco ven un futuro en el corto plazo que los pueda llegar a contener. Y están cooptados por la droga también. La droga, claro, ahí tenemos todo eso, el alcoholismo. El alcoholismo, la droga, la falta de trabajo, que esos chicos ven que tampoco pueden llegar a tener eso tiene que ver, las oportunidades. Eso tiene que ver con la educación, porque por ejemplo en el tema de educación tenemos que volver a trabajar sobre la importancia de los límites. Parece que poner límites es mala palabra. Si uno pone límite o habla de límites y disciplina, uno puede recibir una denuncia inmediatamente. Es el marxismo cultural. Claro, exactamente. Es el marxismo cultural, se impone ahí. Pero hay que... El nuevo rostro de revolución gramsciana es eso. Bueno, pero hay que resolverlo eso, y eso se resuelve desde la dirigencia, que es el área donde se toman las decisiones. Claro, los cambios se hacen a través de la plaza. Lamentablemente, por suerte, necesita políticas hay que de Estado para ámbito de educación, para lucha contra la pobreza, pero no hay política de Estado diseñada. Todo el cortoplacismo y se muestra para la foto. Entonces, se tienen que hacer programas a largo plazo que puedan ser continuados por el que viene. Y esto sí entonces daría frutos. Pero si no, son todos cortoplacistas y no sirven. Pero digo, se gasta mucho dinero que no llega a beneficiar a la gente que lo necesita. Digamos, son los pobres, los jóvenes. Y tú me decías, el suicidio, por ejemplo, en Salta es grave. No es tanto el juego de la ballena, el juego de la corbata. Hay todo un desencanto y una desesperanza. Y no se está trabajando sobre estas áreas. Entonces, hay pueblos que tienen problemas muy serios de suicidio, como Rosario de la Frontera, San Antonio de los Cobres. Así, aquel que siente que no sabe dónde está parado, no tiene piso, no sabe hacia dónde va, claro, pierde de vista el horizonte, cae en el abismo. Bien. Bueno, estos temas que hemos hablado esta noche, entre tantos otros que por supuesto no tenemos la posibilidad de tratarlos en un programa, son los temas que se conversan, que se intercambian ideas, que se estudian, que se llaman a profesionales, a investigadores que hacen exposiciones y se hacen intercambio de ideas y luego se proyectan en trabajos, y es lo que este Grupo Salta se interesa, se preocupa y además propone como soluciones a largo plazo. Más allá de que algunas veces, por supuesto, también hay que atender las coyunturas. Yo les agradezco a ustedes el trabajo que realizan, como así también la gentileza que tuvieron de compartir mi mesa, y no me queda más a esta altura del año que desearles que terminen bien el año y que comiencen un año mejor. Bueno, igualmente que tengan una buena noche buena. Felicidades. 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 También brindo con los televidentes que nos siguen todos los domingos y a lo largo de la semana con las repeticiones, y le damos gracias por su permanente atención y apoyo. Hasta el próximo domingo, siempre a partir de las 22.